SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Mary Shelley, Nabokov, Kafka, Frankenstein, Lolita o El Proceso. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra con la relectura de 3 clásicos terroríficos y la importancia de revisitarlos. El primero de ellos, Frankenstein, de Mary Shelley, una historia que cambió la ciencia ficción, que se preguntaba por el origen del mal, si el mal nace o se hace, como comentábamos con Virginia Feito a comienzos de año. La editorial ARPA, a punto de cumplir 10 años, hace un par que empezó a experimentar con los clásicos. Uno de ellos, Frankenstein, con el que nació una criatura literaria que alteró para siempre la forma de pensar sobre la ciencia y el miedo. Pedazos. Recuerdos de distintos hombres. Entonces lo vi. Tu nombre. Víctor Frankenstein. Guillermo del Toro, todo un maestro en el terror, ha estrenado este fin de semana su esperadísima adaptación cinematográfica, atraído, dice, por el patetismo, la tragedia y la extraña belleza del relato. ¿Por qué leer o releer Frankenstein en estos tiempos, Pepa Blanés? Considerada la primera novela de ciencia ficción de la historia, Frankenstein es más que una novela de entretenimiento, que también, pues la prosa que utiliza Mary Shelley nos mete de lleno en la vida y los dilemas de estos personajes y nos hace vibrar, reír, llorar y asustarnos como ellos lo hacen dentro del relato. Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío. Escrita como una novela epistolar, es decir, contada a partir de cartas y diarios, es así como conocemos lo que hizo y sufrió el doctor Víctor Frankenstein, un joven inteligente, creativo y apasionado de la ciencia. Un estilo que aporta una lectura más subjetiva y personal al lector. Lo primero, quizá, y lo más evidente, es esta cuestión de jugar a Dios, ¿no? O sea, es la historia de un científico que quiere construir un ser vivo y lo consigue, y ese es el monstruo. De hecho, se confunde siempre, se habla de Frankenstein como si Frankenstein fuera el monstruo, pero Frankenstein es el científico. Y entonces, bueno, eso no puede ser más actual. En ese momento histórico no se había hecho todavía. La escritora Clara Pastor escribe el prefacio de una nueva traducción que la editorial ARPA nos trae de este clásico, escrito, insistimos, por una mujer que volcó en esa obra los miedos y temores de una época. El miedo a que los humanos se crean dioses, el miedo a las tensiones políticas y el miedo a odiar y defenestrar al diferente. Yo creo que en ese sentido es un aviso, bueno, muy contundente a los peligros que eso entraña, ¿no? De dar vida de una forma que sea antinatural. En este caso es con trozos de cadáveres, con trozos de otros cuerpos. Víctor crea un ser humano, llega más lejos que nadie y ese nuevo hombre cobra vida. Pero al contemplar su obra, un ser descomunal, solitario y ávido de afecto, la abandona con horror. Rechazado por todos, la criatura recorre el mundo con una mezcla de curiosidad y rabia, aprendiendo a hablar, a pensar, pero también a odiar. Y que tiene muchas resonancias tanto en el mundo actual como en el lector joven. O sea, creo que es un libro que está muy bien si lo lees en la juventud. Una novela inmortal que anticipó los dilemas éticos de nuestro tiempo y que aún hoy nos interpela, como bien sabe Guillermo del Toro, que desde niño tenía claro que quería adaptar Frankenstein al cine. Honestly, it's sort of a dream that was more than that, it's a religion. Honestamente, más que un sueño, para mí fue una religión desde que era niño. Me crié siendo muy católico y nunca entendí muy bien a los santos, pero cuando vi a Boris Karloff en la pantalla, comprendí qué aspecto tenía un santo o un mesías. Con una mirada más tierna al monstruo que otras adaptaciones, del Toro muestra la admiración por la novela y también las diferencias. Ella era anglicana, él ateo, pero ahora educado en la religión católica. Creo que cuando hablas de cualquier época y lo haces a través de parábolas o fábulas, lo haces sobre el presente. No trata de darte respuestas, sino que proviene de la experiencia y la creencia, lo que significa que estás articulando cosas que a ti mismo te apasionan.
you yourself are very passionate about. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición humana sin desatar monstruos que no sabemos comprender ni controlar? ¿Qué nos dice Frankenstein en tiempos de la IA? ¿Qué tiene que ver los cambios sociales que se estaban produciendo en el siglo XIX con los de ahora? La novela no está cerrada, por eso sigue siendo estimulante leerla. Por eso y porque la ficción nos lleva a todo tipo de mundos. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop. Una de las letras más límpidas y hermosas es la L. La L líquida y delicada, un golpe en el paladar cuyo primer silbido nos hiciera pensar en Lollipop. Luna Miguel, bienvenida a La Hora Extra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Incensurable con Lúmenes, tu nuevo libro, un ensayo novelado, una conferencia sobre el placer y la censura, en el que aparece una luna por ahí al final de las páginas, una conferencia sobre Lolita de Nabokov, una de las novelas más polémicas de la literatura contemporánea, y que en el año 2029, en el que se produce esta conferencia, ha desaparecido de todas las bibliotecas del mundo. Tú formas parte del jurado del premio Lumen de novela. El primero fue para Leticia Martín por Vladimir, esa relectura de Lolita en clave diferente, porque es una mujer mayor la que tiene una relación con un estudiante muy joven, pero a ti Lolita te lleva rondando la cabeza muchos años más. De hecho, tengo entendido que la leíste por primera vez a los 13 o 14 años, que pasaste de Harry Potter a Lolita. Más o menos. ¿Cómo te marcó o qué herramientas tiene una niña de 13, 14 años para enfrentarse a esta lectura? Pues la verdad es que cuando ibas diciendo tantas palabras con L, me doy cuenta de que de verdad hay muchas L's en mi vida, ¿no? Que es como una cosa un poco extraña. Pero sí, una de las L's más presentes en mi vida es Lolita, porque bueno, fue una lectura que me marcó y una lectura que me conformó también, curiosamente, como crítica, quiero decir. Aunque yo había empezado a leer, pues yo qué sé, vino mi padre a los 11 años y me regaló Bukowski, a los 13 mi madre me dio El jardín secreto, el libro de Monel, o sea, como que en mi casa se leía mucho y ellos querían que yo leyera y estaban obsesionados con que yo leyera y yo no quería leer, pero al final acababa leyendo. Lolita fue uno de los primeros libros que yo leí sin su permiso y siendo elegido prácticamente completamente por mí. Eso ya marca una diferencia. Cuando tienes tú que buscarte la vida en una casa en la que hay muchos libros y tienes tú que buscarte la vida para conseguirlo fuera, sin dinero, sin saber muy bien a quién preguntar y siendo consciente que si se lo pides a un adulto te va a mirar mal, ¿no? Entonces es un libro que en aquel momento me hizo sentir un poco más adulta, porque ya era algo que elegía yo, y también es un libro que me hizo reaccionar en mis diarios. Mis diarios de esa época son delirantes porque son no sé quién me quiere, no sé quién no me quiere, me he peleado con tal, me gusta no sé quién. Pero con Lolita de repente hice como una especie de primera crítica, ¿no? Primera crítica y puse no es para tanto. No es para tanto en ese sentido de no es para tanto que no me dejaran leerlo, ¿no? O que yo tuviera la sensación de que no me iban a dejar leerlo. Porque creo que lo entiendo, porque creo que puedo leerlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que es alguien joven puede ser un libro que le ponga por primera vez en la tesitura de tener que tomar decisiones muy difíciles y en el papel de tener que opinar y conversar, aunque sea en esa época quizá conmigo misma, porque mi diario era lo único con lo que yo podía hablar sobre este tema, pero es como la primera lectura que te obliga a pensarte como ponerte en el papel de crítico. Luego te pregunto por qué herramientas tienen los jóvenes de hoy, que quizás se hacen adultos más pronto, no sé si demasiado. Pero si empezamos por el principio, ¿qué es Lolita? Se pregunta varias veces la narradora, que va desarrollando la respuesta a lo largo de esta conferencia. Lolita es una obra de muerte, no es una historia de amor, es la historia de la apropiación de una vida por otra. En tus palabras y en pocas palabras a poder ser, Luna, porque el tema es complejo, ¿qué es Lolita, ese espejo en el que no queremos mirarnos? Un libro fantástico. Un libro fantástico por lo que duele y por lo que acaricia, supongo. ¿Y cómo te ha marcado el movimiento Me Too, la relectura de Lolita, aprender
también que al consentimiento se nos puede forzar? Sí, el Me Too fue fundamental porque hizo que muchas releyéramos Lolita acompañadas. Esa lectura que muchas veces habíamos hecho solas, de repente la estábamos haciendo en común. Fue un libro que de repente se releyó en muchos clubes de lectura, el mío también. De hecho, de aquí viene Incensurable, viene de mi club de lectura, no es otra cosa. Y es un libro que de repente estaba en los relatos sobre el abuso de otras personas, ¿no? Del mismo modo que ha habido lecturas políticas, dependiendo de cuándo se haya leído este texto, se ha ido marcando por los debates políticos de cada momento, ¿no? Han pasado ya 70 años, que son muchos, y en cada X tiempo, ¿no?, se iba releyendo también conforme a esos debates políticos. Y evidentemente la llegada del Me Too lo que hizo fue quizá entender un poco mejor las dinámicas abusadoras de Humbert Humbert, no lo sé. ¿Y qué momento político atravesamos ahora? En concreto el feminismo. Nosotras no odiamos, dice la protagonista. Sí. Pues no estoy segura. Creo que un momento muy crítico porque hay unos estados fascistas que están persiguiendo lecturas. De repente hay políticos que están persiguiendo la idea del aborto libre en países en los que el aborto parecía ya un derecho innegable, ¿no? Hay genocidios sucediendo a nuestro alrededor, al otro lado de nuestro mar, ¿no? Hay mucha violencia y quizá leer una obra tan violenta también pueda ayudarnos a lo mejor a entender por qué muchas veces nos dejamos llevar por la palabrería del asesino, ¿no? Que es lo que creo que también está pasando, que nos estamos dejando llevar por la palabrería, el balbuceo asqueroso de muchos censores y de muchos fascistas. A pesar de que Lolita está escrita de tal modo que consigue hacernos olvidar que está mal violar niñas, hay un alegato en contra de su censura, de eliminar, suprimir, borrar, tachar, cancelar, anular, obliterar. ¿Estás en contra, entiendo, de la pretensión del Gobierno de España, por ejemplo, de prohibir por ley determinadas publicaciones, como la del libro sobre José Bretón? Sí. Sí. Sí, o sea, me parece... Si queremos prohibir libros en los que un padre mata a un hijo, tendríamos que empezar a prohibir todo lo que sea la mitología griega. Tendríamos que ir al Prado y eliminar a Goya, por ejemplo, ¿no? Ese Saturno devorando a sus hijos debe ser borrado, ¿no? Si vamos a ponernos así, deberíamos borrar la historia del arte, ¿no? Y deberíamos borrar, además, todo lo que nos haga pensar sobre por qué está mal que un puto dios devore a sus hijos, ¿no? Es que si prohibimos literatura, si prohibimos arte, prohibimos la capacidad de pensar también alrededor de esas atrocidades que pasan. Lo que hay que hacer es educar y crear lecturas críticas que nos permitan detectar cuándo todo ese mal está sucediendo en nuestra sociedad. No borrar obras literarias que pretendan poner el ojo en esas atrocidades que siguen pasando y seguirán pasando, haya libro o no haya libro, haya cuadro o no haya cuadro. A propósito de las lecturas con una mirada crítica, ¿cómo leer las novelas con una perspectiva reparadora, que es una de las cuestiones que se plantea esta narradora, cuando el arte de la relectura es tan similar a lo que significa estar vivas, es decir, nos ayuda a crecer, pero también castra y convierte en un cuerpo lleno de agujeros profundos a esta mujer? A ver, una cosa es releer y otra cosa es ser la protagonista de Incensurable, que es Lectriz Santos, que es una tipa que ya se le va la puta pinza con... Perdón, estoy diciendo muchas palabrotas, pero es lo que... Este tema me enciende, ¿no? La relectura, en su caso, ya es una especie de obsesión y una especie de vicio y una especie de alcoholismo lector, por así decirlo. La figura de la escritora alcohólica está aquí reflejada también en este libro y yo creo que ella acaba leyendo como quien bebe, como quien no puede parar de beber, como quien no puede vivir si no ha bebido, ¿no? Ella no puede beber si no ha leído y si no ha leído Lolita, ¿no? Y todo lo que lee tiene que ver con Lolita, aunque no tenga que ver, ¿no? Entonces, supongo que esa relectura, en su caso, deja de ser limpia cuando empieza a ser una adicción. ¿Por qué lo
sitúas en el año 2029, el del gran apagón, cuando, como has dicho, o me ha dado a entender, hoy estamos viviendo también un gran apagón con la censura de miles de libros en Estados Unidos, la vuelta otra vez al retroceso en derechos de las mujeres. Sí, me interesaba 2029 porque, por una cosa más friki, supongo, es el año en el que se cumplirán 100 años de la publicación de Un cuarto propio de Virginia Woolf. Y ya que esto era una conferencia y un cuarto propio, más que un ensayo, es la reescritura de una conferencia que ella convierte en ensayo y también en ficción, porque hay personajes de ficción que pululan, ¿no?, por su texto, pues me parecía que quizá ese podía ser mi homenaje, ¿no? Sé que hay muchas relecturas de Un cuarto propio, sé que a Virginia Woolf se la revisa constantemente y se proponen relecturas constantemente, y quizá mi mejor homenaje o el mejor homenaje que yo podía hacerle era imaginar a otra profesora 100 años después de aquella charla, intentando también emular sus pasos. Now, the end is near, and so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear. ¿Qué es un escritor macho? ¿Demasiados machos en la literatura contemporánea? ¿Deberían los machos leer incensurable o pensarán que es poesía confesional? Mujeres escribiendo cosas de mujercitas. ¿Qué es un lector criminal? ¿Somos todos criminales en esta sociedad de burbujas ideológicas? De todo ello hemos conversado con Luna Miguel, lo tenéis en nuestra web y en vuestra plataforma de audio favorita. No todos hemos tenido la suerte de heredar un pisito. Victoria Spungberg, bienvenida de nuevo a La Hora Extra. Muchas gracias. Sí. Victoria es hija de una familia medio disfuncional, nos dijo cuando hablamos la última vez de La Tercera Fuga, tu última pieza, y de Vulcano, con Andrea Jiménez, en marzo de este año, y acabas de ser reconocida con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 por el Imperativo Categórico, que por fin sale de Cataluña y llega en español al Teatro de la Abadía esta próxima semana. ¡Felicidades! Muchas gracias. En este programa, en el que contamos con tu presencia, estamos releyendo algunos clásicos para que los sepas, como Frankenstein de Mary Shelley o Lolita de Nabokov. Y para el Imperativo Categórico tú has releído El proceso de Franz Kafka, y por aquí quería empezar porque es importante releer clásicos, aunque los alumnos o el jefe de departamento de la protagonista no quiera saber nada de Kafka, y en particular porque podemos considerar a Kafka un avisador del fuego, un visionario. Esto lo dice un filósofo que a mí me interesa muchísimo, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin dice de Kafka, o no solo de Kafka, de otros, pero es el que crea este concepto de avisador del fuego, y él se refiere a todos estos escritores que de alguna manera se avanzan a sucesos en general catastróficos y que los ven antes que estos sucedan. A veces no es que lo vean porque sean adivinadores o porque simplemente, o pitonisas, simplemente porque su pensamiento va más allá, y va más allá de manera literal. Quiero decir que a partir del pensamiento y de la intuición describen situaciones que suceden después. Y en Kafka esto es una pasada, porque, por ejemplo, en el sistema que vivimos ahora, hiperburocratizado, o si te acercas al mundo de la administración, todo esto, pues en El proceso, que es uno de los libros más importantes de Kafka, aparece, ¿no? Pero también otros asuntos, ¿no? que en los libros de Kafka, de alguna manera, él lo escribe hace como un siglo, y esto aparece después, ¿no? Clara es una profesora asociada de teorías éticas en una facultad de filosofía, y que, como el protagonista del proceso, nunca ha hecho nada malo, pero un buen día se enfrenta a un montón de injusticias, a la precariedad de su trabajo, a un jefe de departamento que es un poco imbécil, a un fondo buitre que quiere comprar todo el edificio para hacer apartamentos turísticos, tiene que dejar el piso en el que vive, un vecino que no respeta el descanso de los demás con su música machacona. Pero quiero empezar por la crisis de la vivienda, porque es quizá el mayor de los problemas que tenemos en la sociedad española, muy transversal además, esa dificultad de encontrar un piso para comprar o para alquilar.
1.200 euros por una madriguera. Creo que está basado en experiencias personales que tú has tenido. ¿Qué barbaridades encontramos en la pieza o encontraste tú en la realidad? Sí, a mí me gusta basarme en mi experiencia. No hago autoficción, o sea, no me gusta poner el yo en primera persona, pero sí que me gusta hablar de esas cosas que conozco, que al menos me atraviesan el cuerpo o que vivo o que veo cercanas, ¿no? Y sí que es verdad que yo tuve que buscar piso y era una tarea que me costó muchísimo porque vivo en Barcelona, que debe ser más o menos como Madrid capital, como el centro, digamos, y tenía que buscar piso porque mi piso me subían a casi 2.000 euros o me amenazaban con hacer contrato temporal una vez que se estableció lo del la ley esta que pone un tope y buscando piso me encontré con situaciones muy grotescas y muy humillantes, porque además mujer sola que te dedicas al teatro, que no es una profesión que de alguna manera genere mucha... no parece una profesión que genera estabilidad, ¿no? Y además dices dramaturga y no saben ni lo que quiere decir. Y yo iba a ver los pisos y ya me miraban con cara como, bueno, pero este piso tú lo vas a poder alquilar. Y luego pisos que te dicen que son, bueno, que ves las fotos, que son fotos súper amplias. Bueno, y luego vas ahí, como dice el personaje, parece una madriguera, ¿no? Y esto está pasando y además como has dicho tú, es un problema totalmente transversal porque no es un problema solamente de la gente joven, porque siempre estamos hablando de la precariedad en la gente joven y en realidad hay gente de mi generación pues que a lo mejor no se separa porque no pueden pagar 2 pisos o que tiene que volver a casa de los padres o que tiene que compartir cosas que hace 15 años eran impensables. Y además es un derecho básico, no estoy hablando de privilegios, es un derecho básico poder tener un techo, lo importante que es después de jornadas laborales agotadoras poder volver a tu casa y tener una casa donde mínimamente sientas un resguardo. Es básico para poder sentirte más o menos bien en este sistema, ¿no? Y eso está en crisis y eso es muy grave y eso tendría que hacer parar el país porque es muy grave. Y además es una cuestión que ya llevamos hablando hace años y que ahora yo creo que está en un nivel muy, muy bestia. La protagonista no es dramaturga ni artista, pero es profesora universitaria y su sueldo tampoco le da para pagar el alquiler. O sea, el problema está en los sueldos que ni siquiera garantizan un derecho básico como la vivienda. Claro, yo quería poner a alguien en escena que tuviera una profesión que el imaginario colectivo siente como una profesión de prestigio, entre comillas, porque ahora mismo los profesores de filosofía no son las personas con más prestigio en nuestra sociedad, pero no quería poner una persona claramente de clase baja o claramente de trabajos muy precarios, que todo el mundo sabe que son precarios. Parece como que un profesor universitario pues ha tenido que hacer un doctorado, quiero decir, que es una persona que ha pasado muchísimos años invertidos en estudiar. Y entonces se les supone que alguien que ha podido estudiar tanto es porque ha tenido los recursos. Entonces, alguien que es profesor de universidad tiene recursos. Eso es lo que suponemos. Y luego nos encontramos con que un profesor de universidad cobra por hora poquísimo y en este caso, y yo esto investigué porque tengo amigas y amigos que son profesores asociados con una edad en la que ellos calculan que ya no van a salir de esa situación, o sea, como que no pueden crecer laboralmente. Y tienen contratos que son totalmente precarios y terribles, ¿no? Y además se enfrenta al cuestionamiento de los alumnos y al cuestionamiento del jefe de departamento. No sé si tú también te has cuestionado estos imperativos categóricos, estos mandatos morales. ¿Qué nueva interpretación crítica hacemos de ese imperativo categórico? Sí, me lo he cuestionado mucho. A ver, yo no digo que todos los hombres que aparecen en la obra estén sacados de hombres que conozco, pero algunos sí. Y en concreto el jefe de departamento de la protagonista, digamos que algunos así me he cruzado. Y el mundo de la academia es terrible en ese sentido. Hay mucho nepotismo, hay mucha... Sí, estos imperativos como estas máximas
categóricas que creemos que tenemos que cumplir y que si realmente las piensas desde un punto de vista, ya no digo humanista, digo desde un punto de vista del sentido común, no se aguantan. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Todas estas trámites que tenemos que hacer con voces que nos aparecen grabadas en los teléfonos y cosas que tienes que firmar, y cuanto más tecnología, esto aún es más absurdo y más grotesco. Un montón de cuestiones que además estamos en un sistema, ya no quiero entrar aquí, pero de hipervigilancia, en la que firmamos un montón de cosas, aceptamos un montón de cosas como imperativos normalizados y que en realidad nos están deshumanizando y que además son absolutamente contrarios con el sentido común de una sociedad, digamos, que funcione desde un punto de vista humano. Soy una persona tranquila, metódica, disciplinada, igual que el filósofo que más he estudiado, Immanuel Kant, al cual le dediqué la tesis y parte de mi vida. Dice Clara que es una mujer que ha pasado los 50 y a esa edad las mujeres están un poco en tierra de nadie, nos decía la actriz Belén Ponce de León. No somos ni jóvenes ni tampoco somos viejas todavía, expulsadas un poco por ambos extremos del sistema. ¿A qué violencias machistas o microviolencias muy normalizadas se enfrenta Clara? Bueno, a la invisibilidad, a la falta de empatía, sí, al desprecio, microviolencias, ¿no? Porque es como que a la mujer siempre se le exige, ¿no? Una apariencia, Esto se supone que está cambiando y yo no digo que no. Lo que pasa es que vivimos cada vez en una sociedad más basada en dicotomía, en polarizaciones. Entonces la gente, ya no solo las mujeres, la gente que se encuentra en tierra de nadie o en los grises, que en realidad es lo más común, es como que no encuentra el lugar que la representa o el espejo donde mirarse. Y esa edad, que además en la protagonista, como se ha separado, porque hay como muchas personas, ya no digo mujeres de esa edad, que se refugian en la institución del matrimonio, por ejemplo, ¿no? La institución del matrimonio es un gran refugio y también una gran arma de doble filo, pero mucha gente, ¿no? Estas cosas de ¿qué haces el fin de semana? No, con los niños, con... Todo esto es como, pero una persona sola, la pregunta ¿qué haces el fin de semana? Igual le golpea de otra manera, ¿no? Y a ella le ocurre, ¿no? Que no es que no tenga amigos, pero sus amigos, cuando ella se separa, de alguna manera los ha perdido. No, sí, es una edad, depende cómo, es una edad difícil. Y después, además, las mujeres entramos en la menopausia y eso ya supone todos unos cambios hormonales muy fuertes, un proceso somático difícil, sí. Xavi Sáez interpretando estos 7 hombres macho, que diría Luna Miguel, con la que acabamos de hablar también, sobre la masculinidad tóxica. ¿Por qué un solo actor para interpretar a 7 hombres que representa en todos ellos, que son hombres de diferentes edades y estratos sociales? Sí, que sea el mismo actor me pareció una cosa, primero, lúdica y muy divertida, que solo ya por el hecho de jugar y ver a un actor que está como de alguna manera representando a diferentes personajes ya es algo teatralmente interesante. Pero al mismo tiempo me funcionaba desde el punto de vista dramatúrgico, es decir, me funciona escénicamente porque es un juego teatral, pero dramatúrgicamente también porque de alguna manera lo que yo estoy mostrando es que en esta obra todos los hombres son iguales, o al menos desde la visión de ella, porque como a ella ha perdido la interlocución o la posibilidad de encontrarse con un hombre, los hombres que se encuentran de alguna manera representan estos roles masculinos muy estáticos, muy rígidos, que muchos hombres se ven obligados a representar. No es que todos los hombres sean así, ¿no? Y así como ella está en una crisis existencial que le permite como conectar con todas sus capas, los tíos que se encuentran son tíos muy apalancados en el sistema y que funcionan a modo de rol, de estereotipo, desde una cita de Tinder a un psiquiatra que lo único que tiene ganas es de acabar la consulta. Bueno, diferentes tíos, al jefe de departamento, y la verdad es que
luego me di cuenta que no solo dramáticamente es interesante, sino que para la escenificación ha sido fundamental, porque el juego entre el actor y la actriz es muy divertido. Sí, es que el imperativo categórico, damos fe además después de haberla leído, la tienen en Punto de Vista Editores, además de su carga dramática tiene ingenio, ironía, es una pieza incisiva, destacaba el jurado del Premio Nacional, y es que sin humor, Victoria, es imposible sobrevivir. Yo creo que acabaríamos cargándonos con un cuchillo afilado como el que se encuentra la protagonista a toda esa gente que sobra. Esto es una frase que dice ella, y a veces con la actriz discutimos yo le digo, yo esa frase no la tenía escrita, creo que se te ocurrió a ti, le digo a la actriz, dice, a mí, porque es una frase muy fuerte y lo dice el personaje. Yo a veces sueño que me cargo a toda esa gente que sobra, pero claro, se dice desde el sentido del humor, y en mis obras y en mi vida es fundamental el sentido del humor, la ironía, el humor negro. Bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho como espectadora y me gusta mucho practicarlo. Y además, incluso en mis relaciones personales, me cuesta mucho conectar con alguien que no tenga sentido del humor. Diría que es un poco como la condición sine qua non. Sí. Toda la entrevista con Victoria Spungberg en tu plataforma de audio favorita. La Hora Extra. El Museo Thyssen ha reunido en una exposición la obra de Andy Warhol y Jackson Pollock, dos nombres clave en el arte del siglo XX, quienes plantean problemas relacionados con las nuevas estrategias espaciales. Dos artistas más complejos de lo que pudiéramos pensar en una muestra a las que se unen otros de la misma generación. Raquel García. Muchos han hablado de la fascinación de Andy Warhol por Jackson Pollock, el gran pintor abstracto que muere en agosto de 1956 cuando se estrella con su coche en Long Island. Por entonces, un jovencísimo Warhol comenzaba a despuntar como artista. La historia nos ha contado que ambos fueron dos conceptos opuestos del arte, pero ni Pollock fue solo el gran representante de la abstracción, ni Warhol el gran icono del consumismo y la cultura de masas. Siempre estamos intentando buscar en la historia lo negado, lo olvidado, pero bueno, ¿por qué no revisamos la historia al completo, también con lo que no ha sido negado, pero quizás ha sido contado de una forma que a la historia le convenía? Tiene que ser lo abstracto abstracto y lo figurativo figurativo. Tiene que ser Warhol el héroe de la cultura y Andy Pollock y Andy simplemente un tipo que pasaba por allí hacia Coca-Cola. Nos lo cuenta la historiadora de arte Estrella de Diego, que llevaba más de 20 años imaginando esta exposición. Son más de un centenar de obras, muchas no se habían visto nunca en España, que nos muestran esa mirada de Warhol a la obra del último pintor romántico, que demuestran que lejos de ser víctima de la fama con la que tanto le gustó jugar, también fue un artista intelectual y de vanguardia, interesado en el espacio y en los cambios que se estaban dando de la tradición pictórica. Warhol está buscando algo en Pollock y sobre todo le fascina a Pollock, pero no por eso que se dice siempre, porque se ha muerto en un accidente y tal, sino porque Pollock plantea un problema espacial, Pollock y los expresionistas abstractos, que yo creo que a Warhol le interesa, porque después de Pollock la figuración no va a poder nunca más ser como era. No hay latas de sopa de tomate Campbell. La muestra nos enseña un Warhol distinto, pero que sigue siendo figurativo, con obras tan famosas como su Elvis de plata, sus retratos de Jackie Kennedy o los que hizo a su querida Liz Taylor cuando ya estaba muy enferma, obras en las que el artista americano rompe con la idea de espacio tradicional. Aquí tenemos a nuestra reina Liz, que también aquí la superposición y tal. ¿Es esto realmente un espacio tradicional? En absoluto. Sobre todo porque Warhol también nos hace una mentira. Primero pensamos todos que está contando una historia, que es casi como un cómic, ¿no? Y luego nos fijamos y vemos que son iguales, pero luego nos fijamos más y vemos que no hay dos iguales, como él decía. Cuenta siempre una anécdota muy divertida que cuando Candy Darling, que era una de sus reinas trans, tenía un problema en las encías, la sangraban, y él decía, por favor, págame un dentista y que se me quite el problema. Y ella decía, no. Él le decía, no, porque eres tan perfecta que me encanta que tengas como un pequeño defecto, que es lo que pasa aquí, ¿no? Figura y abstracción se entremezclan en esta exposición que nos cuenta otra historia de estas dos grandes figuras del arte del siglo XX, aunque quizá no sea la más fácil.
Precisamente algunas obras de Jackson Pollock están presentes en la exposición Miró y los Estados Unidos, que acaba de inaugurar la Fundación Miró y que explora la influencia mutua entre el artista y el arte estadounidense a través de su trayectoria y de las visitas que realizó a ese país. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. Hasta 7 veces visitó Joan Miró los Estados Unidos y aunque la influencia del país en el pintor y del pintor en el país es innegable, esta es la primera vez que se estudia tan detalladamente, según Dolors Rodríguez, una de las comisarias de la muestra. Este diálogo y esta bidireccionalidad de qué es lo que Miró se lleva de los Estados Unidos es la primera vez que se presenta. Históricamente se ha asociado Miró a París y Francia, pero Nueva York y los Estados Unidos fueron un auténtico trampolín para él. Expuso ahí por primera vez en 1926 2 cuadros que se pueden ver ya en la primera sala de la muestra. Pierre Matisse se convirtió en su representante y a principios de los 40 el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA, le encargó su primera gran retrospectiva. Todos los artistas que estaban allí o que viajan a Nueva York tienen la oportunidad de conocer el arte de Miró. De Estados Unidos, Miró se llevó la gran escala y el dinamismo de las ciudades americanas que posteriormente trasladó a sus obras. En las salas de la exposición hay absolutamente de todo, pintura, escultura y hasta arquitectura, representada por el edificio que acoge la Fundación Miró. Hay casi 140 obras de 40 artistas, casi la mitad mujeres. Sala tras sala hay sorpresas. Realmente desde el principio hasta el final tenemos piezas, obras muy importantes. Hemos tenido mucha suerte con los préstamos que nos han concedido instituciones como el MoMA de Nueva York, el Whitney Museum, los Harvard Art Museums o la Tate Modern de Londres. Además de los detalles de los 7 viajes de Miró a Estados Unidos, su relación con el surrealismo, los grabados y el Atelier 17 y artistas como Jackson Pollock y Marc Rocco. Para la comisaria hay 2 obras fundamentales en esta exposición. Destacar especialmente la obra de Seasons de Lee Krasner, porque es la primera vez que el Whitney Museum la presta a una institución europea, al igual que una pintura mural que Miró hizo en el 1961, como agradecimiento a Sert por haberle hecho el taller de Palma. Para entender el diálogo entre el artista y uno de los países que lo expuso hay tiempo hasta el mes de febrero. Y nos vamos con una recomendación musical que hoy nos trae John Jiménez, el nuevo disco de Señorita Trueno Negro, una argentina que vino a España a presentar su anterior trabajo en el año 2020. Las restricciones de la pandemia la dejaron atrapada en nuestro país y aquí se quedó. Apadrinada por J de los Planetas, entre otros, El Sonido de la Felicidad es su nuevo álbum, publicado hace justo un mes. Esta que están escuchando es la primera canción del Sonido de la Felicidad, el nuevo disco del grupo Señorita Trueno Negro. Un proyecto que nace, como todo lo que merece la pena, de un curioso azar. La vocalista Natalia Drago se quedó atrapada en España por la pandemia, lejos de su Argentina natal. Los meses pasaron y acabó echando raíces. Aquí conoció a J, líder de Los Planetas, que la apadrinó. Es más, la grabación del álbum se tejió tras horas y horas de conversaciones juntos. Ahora, su voz raída, melancólica e independiente suena más fuerte que nunca en un disco producido por Señor Chinarro y que transita por el dolor y la desolación, como aquí en Fusilado. Estoy fusilada, estoy derrotada, la gente no me dice nada. O en pleno desamor, en Si supiese escribir. Pensando que estaremos siempre juntos. Pero el Sonido de la Felicidad comienza con una pregunta que subyace en todas las canciones. ¿Qué es lo que hoy en día nos cura? Estamos vivos porque buscamos la cura. Cuando el día que dejes de buscar la cura, estás muerto. Es la cantante Natalia Drago, que traza en el disco una apuesta radical contra el narcisismo y la banalidad contemporánea. El antídoto, no utilizar a la humanidad como medio, sino como fin en sí mismo. La cura es esa, es darte cuenta que no se puede utilizar a la humanidad como medio ni solo como fin. Y utilizar a la humanidad como medio es utilizar las drogas banalmente, que son medicinas, utilizar a la gente para llegar a algo, ¿no? Eso no te cura. Pero ese vivir radical, alzada contra las hipocresías actuales, tiene un precio: el dolor, tan presente en todas sus canciones. El terror es ese, es ver la banalidad hasta en el arte, es ver la banalidad hasta en tus amigos. Aunque es posible una nueva forma de relacionarse. Lo revolucionario no es estar drogándote y de fiesta, lo revolucionario es socializar y compartir conocimientos. Por eso es un disco vitalista. Y al final me di cuenta que era vitalista, o sea, es ridículo, porque parece un disco suicida, pero digo, no, justamente sigo despierta en lo que amo, hasta el punto, y si es necesario estar hasta el punto del terror para seguir despierta en lo que amo, lo voy a hacer.
porque es el único valor que tiene la vida, ¿no? Un disco valiente que catapulta la carrera musical del grupo Señorita Trueno Negro. Estoy sola otra vez. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.